Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy amados oyentes, tengan todos muy buenos días. Que el Señor nuestro Rey y Salvador sea dándonos el entendimiento de su palabra el día de hoy. Padre amado, gracias te damos porque tu misericordia se ha renovado para con tu creación y tu pueblo. Gracias, Señor, por la vida y la bendición de acercarnos a tu palabra más dulce que la miel y necesaria para nuestras vidas. Tú dijiste, oh Cristo, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ello te rogamos, háblanos y fortalécenos, amado Señor. Te rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hoy seguimos profundizando en el tema del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y por ello hoy veremos cualidades del sacerdocio de nuestro Señor Jesús en los versículos 18 al 21. Versículo 18 dice: Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Es evidente que el sacerdocio levítico es en sí mismo limitado, dado que los sacerdotes humanos tienen un principio y tienen un fin. Sus vidas son limitadas. Además eran como todo hombre, imperfectos y pecadores, que aunque debían presentar sacrificios a Dios de parte de los hombres, tenían la necesidad de presentar también sacrificios por sus propios pecados. Los sacrificios que se hacían bajo el sacerdocio levítico o bajo la ley solamente cubrían los pecados, mas no los quitaba o borraba. Además, los sacrificios solo cubrían los pecados cometidos. Sin embargo, y esta es una de las cualidades maravillosas, preciosas del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es perfecto, así como nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Es santo porque nuestro Señor Jesucristo es santo. Y el sacrificio que nuestro Señor Jesús presentó, Él mismo, su vida misma, era el sacrificio. Es un sacrificio perfecto, completo, santo, eterno, a diferencia de los sacrificios de la ley que solo cubrían el pecado cometido. El sacrificio de Jesús quita el pecado de toda la humanidad y de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Isaías 53:6 dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y también Hebreos 9:24 en adelante dice: Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¡Wow! Esto es maravilloso, poderoso. Y claro, esto produce en nuestros corazones paz, tranquilidad, confianza y por supuesto una tremenda gratitud a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 19 dice: Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Como mencionamos ya, la ley nada perfecciona o no salva al ser humano, y no porque era imperfecta o ineficiente, sino porque ningún hombre podía y puede cumplirla. La ley es el medio por la cual conocemos por lo menos 4 cosas súper importantes. Una, la naturaleza de Dios, la realidad y profundidad de nuestros pecados, nuestra necesidad de salvación y, por supuesto, nos revela o conduce a nuestro Señor Jesucristo el Salvador.
Gálatas 3:10 en adelante dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto era en cuanto a la ley. Por otro lado, en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde nuestro Señor Jesús funge como el único gran sacerdote celestial ante el Padre, nos introduce a una nueva y millones de veces mejor esperanza que la del antiguo pacto. En la ley era: si la cumples, vivirás por ella, pero nadie la puede cumplir. Pero en el pacto de la gracia, la esperanza consiste en que todo aquel que deposita su fe únicamente en Jesús y se arrepiente de su pecado, tiene vida eterna gratuitamente. Oye lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es, amado hermano. Solo en Jesucristo hay salvación. Por ello, prediquemos a Cristo el Salvador. Y si tú, mi amado amigo o amiga, me estás escuchando y aún no has experimentado la salvación, te ruego, cree en Jesucristo y arrepiéntete de tu pecado. Ahora bien, todo creyente verdadero, como consecuencia de esta salvación, tenemos también entrada a la misma presencia de nuestro Creador, como dice la segunda parte del verso 19, por la cual nos acercamos a Dios. Esta es otra cualidad impresionante y maravillosa del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos entrada a la misma presencia de nuestro Dios. Hebreos 10, 19 en adelante dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Antes, solo el sacerdote tenía acceso al lugar santísimo en el templo terrenal y una vez por año. Pero en Cristo, todo aquel que ha depositado su fe en Él tiene acceso libre a la misma presencia de Dios, y no solo una vez al año, sino todo el tiempo. El verso 20 de Hebreos 7 dice: y esto no fue hecho sin juramento. 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes según el orden levítico eran establecidos sin juramento, es decir, que eran sacerdotes por descendencia. Cuando Aarón murió, su hijo asumió el sacerdocio, y cuando él murió, el siguiente asumió.
y así sucesivamente se iba heredando el sacerdocio en la familia de Aarón, porque así estaba establecido que se dé. Sin embargo, nuestro Señor Jesús fue establecido sacerdote con juramento, y aquel que hizo el juramento que sería para siempre sacerdote y que jamás se cambiaría o invalidaría ese juramento, fue Dios mismo, el creador de todo el universo y aquel que lo gobierna todo y a todos. Por tanto, amado hermano, descansa y gózate en el Señor Jesús, porque en Él estamos más que seguros. Dice su palabra, Romanos 8:37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Descansemos en el Señor. Gracias, Padre. Dios, te damos gracias por hacer de Cristo Jesús nuestro Salvador el único gran sumo sacerdote en los cielos, aquel que puede y quiere abogar por cada uno de nosotros. Señor, te adoramos y te alabamos. Señor, que nunca olvidemos esta verdad, que seas tú, oh Jesús, aquel que nos recuerde, Señor, estas verdades y nos ayudes a vivir dentro de las mismas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hasta mañana, amados oyentes. Que el Señor le bendiga y no se pierda la reflexión del día de mañana. Hasta entonces.